Buenas noches, bendiciones a todos los que nos ven. Quizás algunas personas no nos puedan ver, pero nos estén escuchando, pues si están conduciendo en un automóvil, etc. Esta es la clase del Instituto Bíblico, Seminario Teológico Práctico, un curso de 3 años y hay veces que nos pasamos de los 3 años y ya vamos un poco más de la mitad del curso. Y hoy hemos estado estudiando los mandamientos de Dios en Éxodo capítulo 20. Hoy nos toca el 4º mandamiento, ya estudiamos los 2 primeros y el tercero la clase pasada, y ahora vamos a estudiar el 4º mandamiento que se encuentra en Éxodo capítulo 20, del versículo 8 al versículo 11. En otras palabras, lo que es el día de reposo. Y para adelantarme ya a la clase y entrar en ella en unos minutitos, vamos a estudiar por qué nosotros, los evangélicos, cuando digo los evangélicos, todas las denominaciones evangélicas, no congregamos el sábado, como está escrito en el mandamiento original. ¿Por qué nosotros congregamos el domingo en vez del sábado? Así que con la ayuda del Señor estaremos 1 hora y media. La clase es aquí en la ciudad de Los Ángeles de 8 a 9 y media los lunes y los jueves. Así que estaremos 1 hora y media con la ayuda del Señor en este tema nada más. Quiero darle gracias a esas personas que tan bondadosamente nos han respaldado con su ofrenda. Todo el tiempo que hemos estado en los medios masivos, a través de PayPal y a través de Zelle, algunas personas nos mandan ofrendas. $20, $10, 15 y otros más. He recibido ofrendas hasta de $3 y de $1. Bueno, todas son una bendición del Señor. Se los agradezco inmensamente. Me ha ayudado eso mucho a mantenerme en el ministerio. Agradecemos mucho de parte de mi familia y de mi persona esa bendición que viene del Señor. También, si usted tiene preguntas acerca de este tema, que hasta cierto punto ha creado denominaciones, hay denominaciones cristianas que guardan el sábado, que no se reúnen el domingo. Para ellos el día de congregarse es el sábado. Pero la mayoría de los evangélicos es el domingo, el día que nosotros nos reunimos. Y hoy nos toca este tema. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche por esta oportunidad de estudiar tu palabra juntos aquí, un grupo de hermanos y mi persona y tanta gente que con tu ayuda nos estará viendo y siendo parte de esta clase. Bendecimos a todos, Señor, donde quiera que se encuentren, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, el texto bíblico original está en Éxodo capítulo 20. En las clases pasadas explicamos que Éxodo capítulo 20, aquí en Éxodo capítulo 20, los mandamientos, que son los 10 mandamientos, no están escritos. O sea, aquí en Éxodo capítulo 20 los mandamientos están expresados, dichos por Dios. El pueblo los está oyendo al pie del monte Sinaí. Es más adelante en el libro de Éxodo cuando Moisés sube al monte Sinaí, y allí en las primeras tablas Dios le entrega 2 tablas hechas por las manos de Dios y escritas por las manos de Dios con los 10 mandamientos. Esas tablas primeras quedaron rotas porque mientras que Moisés estuvo en el monte Sinaí, el pueblo de Israel se corrompió, pecó grandemente contra Dios, haciéndose un becerro de oro y adorándolo como si fuera Dios. Cuando Moisés desciende del monte, en Éxodo 32, usted lo puede leer, Moisés rompe las tablas de los 10 mandamientos.
Dimos varias clases de estas tablas que significan por qué Moisés las rompió, etc. Y usted puede conseguir estas clases aquí en Facebook y en Google. Luego Moisés ora, le pide al pueblo, a Dios que perdone al pueblo por su pecado, destruye el becerro de oro, y Moisés en Éxodo capítulo 34 sube el monte otra vez por orden de Dios. Esta vez, a diferencia de la primera vez, Dios le dice que se alice, que él se haga las tablas, y luego, estando ya en el monte en la presencia de Dios, Dios le dicta estos 10 mandamientos, que en Éxodo capítulo 20, donde lo estamos leyendo, Dios los está diciendo desde el monte Sinaí, el pueblo los está escuchando. Dios le dicta nuevamente a Moisés, y Moisés escribe los 10 mandamientos, las segundas tablas. En estas segundas tablas son las que entran al tabernáculo, que eventualmente, cuando terminemos con los 10 mandamientos, regresaremos al estudio del tabernáculo, los muebles. El tabernáculo es un santuario portátil que Dios mandó a Moisés que hiciera en el desierto, pues ellos estaban de camino, 40 años de camino, y Dios quería que tuvieran un santuario. Ese es el tabernáculo. Bueno, esas segundas tablas que Dios les dicta a Moisés con estos mismos 10 mandamientos son las que entran dentro del arca de Dios, y esa arca es puesta en la parte más sagrada del santuario, del tabernáculo, que se le llama el lugar santísimo, con estos 10 mandamientos. Los 2 primeros, ya dimos una clase de 1 hora y media, usted la puede conseguir, está otra vez en los medios masivos, acerca de los 2 primeros mandamientos. Son en contra de la idolatría. No tendrás dioses ajenos delante de mí, Éxodo 23. Y dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Así que vemos aquí que Dios prohíbe imágenes para adorar, porque una foto que usted tenga es una imagen, pero usted no se arrodilla delante de ella y le prende una vela a la foto de su abuelita. Dios está prohibiendo imágenes para adorar, para que los seres humanos tomen estas imágenes y las pongan en lugar de Dios. Pecado mortal. Dios, los 2 primeros mandamientos, a los 2 primeros mandamientos que Dios le da más prioridad es a este, porque eso lo considera como un adulterio espiritual. En otras palabras, las personas que tienen imágenes y las adoran, es como un hombre casado que dice que ame mucho a su mujer y tenga 3 o 4 amantes. ¿Ves? Estoy seguro que a su esposa no le gusta, ni a Dios tampoco. ¿Ves? Se supone que tenga una esposa, no varias a la misma vez. Así pasa con la idolatría. Cuando usted tiene imágenes en las cuales usted se arrodilla y le dice a esa imagen, santito o virgencita, como usted le quiera llamar, por favor, sana a mi hijo, consígame un trabajo. Usted le está dando a esa imagen el lugar de Dios. Dios no le gusta eso. Bueno, ya dimos clases bastante específicas de eso. Así que si usted está interesado en ese tema, ahí está. Luego, el tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Así que no es que Dios no quiere que pronunciemos su nombre. No tiene problema Dios con que pronunciemos su nombre, sino que no quiere que lo pronunciemos en vano. Y la última clase nos dedicamos a eso. Y vimos en la Biblia diferentes términos que se usan para referirse a Dios, calificativos de Dios, como Elohim, que significa el Dios creador, como Adonai, que es el nombre en hebreo que significa Señor, que significa mi amo absoluto, tú eres mi Dios. Como muchos otros términos más. Dimos una clase de 7 calificativos de Dios, la última clase, y hoy nos toca el 4º mandamiento. Éxodo capítulo 20.
Acuérdate, versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. En otras palabras, que este era un día para dedicarlo a Dios. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Así que es un día donde nosotros dedicamos tiempo para ir a la casa de Dios, para adorar el nombre del Señor. Es un día para santificarlo, dice aquí, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Gracias, hermano. Aquí los estudiantes me han traído un tecito, así que quisiera invitarlos, pero no se va a poder. Bueno, proseguimos adelante. Es el día dedicado, el séptimo día dedicado para la obra de Dios. Y de eso va a ser la clase hoy. ¿Por qué el séptimo día es sábado? ¿Es sábado? ¿Por qué nosotros, la mayoría de los evangélicos, no nos reunimos el sábado, sino el domingo? Pues tome papel y lápiz y prepárese para eso, ustedes que están interesados en tomar notas de lo que del tema de hoy. Así que empezamos. Los 10 mandamientos se supone que Moisés los recibe en el monte Sinaí en el mismo día de Pentecostés. En otras palabras, 50 días, Pentecostés significa número 50, o 15, que viene siendo 50. Penta significa 5 en griego, y Pentecostés significa el número 50. Y 50 días después de la Pascua, de la celebración de la Pascua, es Pentecostés. Todo este tiempo, estos 50 días de celebración de la Pascua que celebró el pueblo de Israel, que viene siendo también en las fechas donde el Señor Jesús muere. Jesús fue crucificado el día antes de la celebración máxima de la Pascua. En otras palabras, fue crucificado el viernes antes de la Pascua. Y 50 días después viene la celebración de Pentecostés, donde la iglesia recibe el Espíritu Santo. Bueno, es en este día de Pentecostés donde se cree que Moisés recibió 50 días después la ley. La ley. Y la ley comienza con los 10 mandamientos. Lo primero de la ley que Moisés recibe para el pueblo de Israel son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son parte de la ley. Parte de la ley. Así que, para explicar por qué nosotros los evangélicos nos reunimos en domingo, es el día de congregar. Sin embargo, el pueblo israelita se reunía el sábado. Hasta el día de hoy, ellos guardan el sábado, y otra vez dije que hay algunos grupos cristianos que todavía se reúnen el sábado, y ellos dicen que debe ser ese el día que la iglesia se debe reunir, y esto ha causado hasta cierto punto, realmente una división de ese grupo de cristianos que se reúnen los sábados y el resto de nosotros que nos reunimos domingo. Así que la explicación de esto no es cuestión de darla en un minuto o dos. Toma un estudio cuidadoso y eso es lo que vamos a hacer. Así que para empezar es importante entender que los 10 mandamientos, estos 10 mandamientos que estamos estudiando, voy a leer los demás. Honra a tu padre y a tu madre, el 5º mandamiento. El 6º mandamiento, no matarás. El 7º, no codiciarás, no cometerás adulterio, 7º mandamiento. El 8º, no hurtarás, no robarás. El 9º, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y en el 10 mandamiento, no codiciarás. Así que aquí están los 10 mandamientos, estamos por el 4º. ¿Ok? Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día, que es sábado,
es día de reposo para Jehová tu Dios. Para Jehová tu Dios. En otras palabras, que era un día separado para el pueblo de Israel meterse con Dios, orar a Dios, oír la palabra de Dios y también reposar y estar con la familia. Así que esa era la ley, el principio de la ley son los 10 mandamientos. Bueno, entonces nosotros en Cristo, los cristianos, ya no estamos bajo la ley. Nosotros no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy y vamos a ver cómo esto tiene que ver con el sábado. ¿Qué pasa entonces con los 10 mandamientos? Si los 10 mandamientos es lo primero de la ley y es considerado ley de Dios, ¿qué pasa con los 10 mandamientos entonces si ya nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia? Se eliminaron los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque nosotros los cristianos guardamos todos los mandamientos, menos reunirnos en sábado. En otras palabras, que cumplimos el mandamiento de congregarnos, pero ya no en sábado, sino en domingo. ¿Qué pasa entonces si nosotros creemos que estamos bajo la gracia y no estamos bajo la ley? Y esto lo vamos a ver con la palabra de Dios. Con los mandamientos. Bueno, déjame adelantarme un poquito y explicar. Y después vamos a ver los versículos. Porque fíjense, los mandamientos de Dios son: honra a tu padre y a tu madre. No creemos nosotros ese mandamiento, por supuesto. Los 2 primeros mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Creemos ese mandamiento? Claro que lo creemos y lo practicamos. Por eso no pedimos nosotros los evangélicos a ninguna imagen. Nada puede tomar el lugar de Dios, de Padre, Hijo y Espíritu Santo en nuestra fe. ¿Qué pasa con el mandamiento de no matarás? ¿Creemos en él? Pues claro que creemos en él. No cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás. ¿Acaso no creemos en esos mandamientos? Pues sí los creemos. Pero bueno, usted está diciendo, para eso que me están viendo, usted está diciendo que ya no estamos bajo la ley. Y usted está diciendo, estamos diciendo que los 10 mandamientos es la primera parte de la ley. Y estamos diciendo que no estamos bajo la ley, que estamos bajo la gracia. Entonces, si quedaron eliminados, ¿por qué los tenemos que guardar? Porque en la gracia guardamos todos los mandamientos que están ratificados en la gracia. Todos los mandamientos que nosotros tenemos en la gracia de Dios salieron de la ley. No hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Todo salió de la ley. Entonces, todos los mandamientos que estén ratificados de la ley en el nuevo pacto, el pacto que Cristo compró con su sangre, todos esos mandamientos en el Nuevo Testamento, ratificados, nosotros guardamos. Pero los que no están ratificados no, porque ya es otro pacto. Y vamos a empezar. Veamos entonces Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 28. Y yo lo estoy buscando igualito que usted. A propósito, deliberadamente, no traigo los versículos marcados como es mi costumbre. Cuando predico traigo todos mis versículos marcados en la Biblia para ir en un fluir más rápido, pero en el estudio lo hago así para que juntos busquemos los versículos. Y en el último capítulo de Mateo, Mateo 26, no es el último es 28, Mateo 26, versículo 28, ahí es donde me confundí. Dice así: aquí vemos a Jesús el jueves en la noche, celebrando la Santa Cena, antes de ser arrestado esa misma noche, reunido con sus discípulos. Y dice así, el versículo 26, mientras comían, Mateo 26, 26, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dijo a sus discípulos: tomad, comer, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: beber de ellas todo, porque esto es mi sangre. Aquí viene del nuevo pacto. ¿Ves? No del antiguo pacto.
no de la ley. Esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Así que aquí ya hay mucha información en cada una de estas palabras. Si le hacemos la hermenéutica, si hacemos el estudio de cada palabra cuidadosamente, hay mucha información, pero tenemos muchísimos versículos bíblicos que voy a tratar de leerlos. Por eso, por favor, esos de ustedes que puedan, búsquense papel y lápiz para que anoten. Aquí está diciendo que es un nuevo pacto y que es para la remisión de los pecados, para la paga por los pecados. Bueno, ¿y cuál era la manera que se pagaba por el pecado en la ley? No era por la sangre de Cristo, porque Cristo no se había encarnado y Cristo no había muerto. Así que Dios hizo unos mandamientos temporarios para el perdón de los pecados, que los vamos a ir leyendo. No puedo explicar todo a la misma vez, ni puedo leer todos los versículos a la misma vez. Doy la información primero y después vamos a buscar los versículos. Así que, ¿cómo se pagaba por el pecado? En la ley. Bueno, en la ley, para pagar por los pecados tenían que hacer diferentes tipos de sacrificios. De ovejas, de bueyes, de palomas y hasta ofrendas de granos de la tierra. Ese era el medio en la ley. Obviamente nosotros no hacemos eso hoy, así que esa parte de la ley quedó abolida. Nosotros, para el perdón de los pecados, no matamos una oveja, ni matamos un buey, ni sacrificamos palomas para que Dios perdone nuestros pecados, porque creemos que Cristo es el sacrificio perfecto. Entonces, obviamente, la ley no era eterna, ni era dada eternamente. Algunos de los mandamientos de la ley sí son eternos, y por eso los guardamos, porque están ratificados en el Nuevo Testamento. Pero aquí ya yo me estoy adelantando a mis notas y estoy dando un ejemplo de que aquí dice en la Biblia que Jesús, su sangre, porque esta es mi sangre, representada en la Santa Cena, en el vino que tomamos, es un recordatorio que mi salvación y el perdón de mis pecados costó la sangre de Cristo. Jesús está haciendo aquí la Santa Cena antes de morir, para que después que Él muera, porque nosotros no presenciamos la muerte física de Cristo, no estuvimos allí. Entonces Jesús está haciendo una celebración. ¿Ve? Hay gente cuando celebra la cena está triste. Bueno, estamos celebrando en la muerte de Cristo, ya no estamos tristes porque Jesús resucitó. ¿Ve? Entonces, en la muerte de Cristo nosotros es una fiesta, una celebración, porque con su sangre Él pagó por nuestros pecados. Ya nosotros no tenemos que estar ofreciendo ni vacas, ni machos cabríos, ni corderos para el perdón de nuestros pecados, porque Jesús, ya me adelanto mucho a los versículos que vamos a leer, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces aquí vemos ya un ejemplo de muchos o varios que vamos a ver, de cosas en la ley que Dios dio al pueblo de Israel y que nosotros ya no cumplimos otra vez. Entonces, ¿para qué sirvió la ley? Bueno, la ley es un anticipo de la gracia. Es en la ley donde se escribe de que iba a haber un Mesías. Es en los profetas donde la Biblia nos dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, en el libro de Isaías, cientos de años hasta el nacimiento del Señor. Los profetas son parte de la ley. Es en la ley donde se nos dice a nosotros cómo este Mesías iba a venir al mundo, se iba a encarnar. Emmanuel, su nombre, Dios con nosotros, Dios encarnado. Es en la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Bueno, la ley es un adelanto de la gracia. Pero había en la ley mandamientos temporarios. Antes que muriera el Hijo de Dios, Dios quería que el hombre presentara un sacrificio para mostrar el interés de su pecado. En otras palabras, ¿por qué Dios se deleitaba en que se matara un cordero o un animalito? Porque en ese acto el hombre mostraba su seriedad, su interés por su arrepentimiento.
por lo que él había hecho. Entonces, temporariamente, hasta que viniera el sacrificio perfecto de Cristo, su sangre perfecta, su sangre inmaculada, en la cruz del Calvario, hasta que llegara ese tiempo, Dios dio una ley. En esa ley, Dios le enseñaba al pueblo de Israel hasta cómo ir al baño. Hay un versículo bíblico donde dice que Dios le dice al pueblo de Israel que en sus artículos de vestir tenían que tener una estaca. Y como no hay baños como los baños que hay hoy, cuando el pueblo de Israel iba al baño, tenía que salir fuera del campamento, hacer un huequito con esa estaca y ahí hacer su necesidad. Porque Dios quería un pueblo limpio, santo, y porque eso es parte de nuestra higiene. Vaya, Dios en la ley le dice al pueblo de Israel cómo cuidar de la gallina. Está en la ley. En otras palabras, si se encontraba una gallina en el campo, que hacía mucha gente con la gallina con los pollitos, la gente tomaba la gallina para hacerse un sopón y un caldo de gallina y dejaba a los pobres pollitos sueltos. Y Dios dice, no podrás hacer esto. Tendrás que llevarte la gallina con los pollitos y criar los pollitos. Pero no puedes tomar la gallina y dejar los pollitos. Solo Dios tenía cuidado de los pollitos. En la ley está escrito cómo hacer una casa. Y decía que en la azotea de la casa no podía hacer una azotea a no ser que le pusieras un cerco alrededor. Porque si alguien se subía a la azotea y se caía de la azotea, esa sangre caía sobre la cabeza del dueño de la casa. En la ley se da órdenes cómo atender a los huérfanos, cómo atender a las viudas. Las primeras órdenes sociales existen en la ley. Pero muchas de estas cosas, como el ejemplo que estamos dando ahora, que lo vamos a ver más con versículos bíblicos, muchas de estas quedaron abolidas en la gracia porque ya la muerte de Cristo cumplió eso. Y ahora tenemos un sacrificio más excelente, basado en los méritos de Cristo, no en los méritos de nosotros. Aquí lo dice en lo que hemos leído, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. En otras palabras, no del mismo pacto. Esta sangre no representa aquel pacto. Esto es un nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión. Y lo dice, remisión de los pecados. Ahora nos vamos al libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 1. ¿Qué tiene que ver esto con el sábado? Bueno, para allá vamos. Ténganme un poco de paciencia y vamos para allá, porque esto es la base de por qué nosotros no guardamos el sábado. Porque nosotros, a pesar de que el sábado están los mandamientos de Dios, ¿ves? Es que mucha gente ve los mandamientos de Dios como algo aparte de la ley. No. Los 10 mandamientos es lo primero de la ley. Antes de Dios decir cómo los sacerdotes tenían que hacer los sacrificios, antes de Dios dar esa parte de la ley, cómo hablar de los días de festivo, cómo hablar de las ciudades de refugio, donde una persona inocente que había habido un accidente y morían personas, se podía refugiar. Antes de todo eso, lo primero que Dios dio fueron los 10 mandamientos, y eso es lo primero de la ley. Así que eso es la ley también. Entonces vemos aquí en Hebreos capítulo 8, versículo 1 y versículo 6. Hebreos 8, 6. Y vamos a estar regresando mucho al libro de Leo, así que mire, si quiere hágale lo que yo voy a hacer. Yo tengo acá una marquita y lo voy a poner acá en el libro de Hebreos, porque ahí vamos a regresar muchas veces. Y dice, ahora bien, el versículo 1, Hebreos 8, 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote que es Cristo, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Así que aquí nos está identificando de quién está hablando en el capítulo 8, de qué persona. Y dice el versículo número 6, pero ahora, vaya, este sumo sacerdote, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Así que leímos allá en la Santa Cena
que Jesús dijo, este es un nuevo pacto. Pero aquí el libro de Hebreos no solamente nos dice que es nuevo pacto, y vamos a ver mucho acerca de esto, de lo que es el nuevo pacto y de lo que es la ley y qué relación tiene con el sábado, el día de reposo. Dice aquí, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Fíjense que está hablando, no está hablando en términos plurales, como que si hay mucha gente que son mediadores de Dios. Por eso nosotros no vamos a San José, ni a San Pedro, ni siquiera a Santa María, ¿ves? Porque ellos nos enseñaron en la clase que dimos de los primeros 2 mandamientos, vimos eso, que María, que Pedro, que Juan, nos enseñaron que fuéramos al único mediador entre Dios y los hombres. Fíjense que aquí el término es singular. Pero ahora tanto mejor ministerio es el de ellos, no dice el de ellos, sino el suyo, singular. Cristo siendo este mediador. ¿Mediador de qué? Cuanto es mediador de un mejor pacto. Así que, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Cuanto es, en otras palabras, no fue, sino es, el término es un término continuo. En otras palabras, que Cristo es mediador de este mejor pacto todavía, y mañana lo será, y por la eternidad lo será. Cuanto es mediador de un mejor pacto establecido. ¿Qué significa establecido? Algo estable, algo que no cambia. Establecido sobre mejores promesas. Así que vemos aquí que con relación a la ley y algunos de los mandamientos, porque ya hemos dicho que todos los mandamientos que tenemos en el nuevo pacto, todos salen de la ley, absolutamente todos, vienen de ahí. Así que la ley es un anticipo de la gracia. Pero para nosotros guardar los mandamientos de la ley, tienen que estar ratificados, tienen que aparecer como mandamientos bajo el pacto de la gracia. Así que vemos aquí que Él es mediador de un nuevo pacto. ¿Qué pasa con los mandamientos de la ley entonces? ¿Qué pasa con estos mandamientos? Todos los mandamientos, los mandamientos de la ley ratificados otra vez. Yo estoy repitiendo esto mucho porque muchas personas en mi experiencia de tantos años enseñar la palabra no entienden esta parte, ¿ves? No entienden esta parte, que la ley no ha desaparecido. Desaparecieron algunos de los mandamientos de la ley, pero todos los mandamientos que nosotros tenemos de la ley vienen, y de los 10 mandamientos, pero tienen que estar ratificados en el Nuevo Testamento. A ver, veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, la circuncisión. La circuncisión. En Levíticos capítulo 12 vemos que es un mandamiento para el pueblo de Israel que los varones sean circuncidados. Y vamos al libro de Levíticos capítulo 12, versículo 3. Levíticos 12, 3. Y estamos dando los ejemplos. Antes de yo ir, porque yo puedo ir directamente a los versículos donde nos muestran que nosotros ya no tenemos que guardar el sábado. Yo puedo ir directamente a esos versículos. Pero le estoy mostrando otros ejemplos. Ya hablamos de los sacrificios, pero vamos a ver versículos bíblicos acerca de eso. Cómo en la ley se mandaba que si el pueblo de Israel quería perdón de pecado, tenía que hacer sacrificios. Pero vamos a ver en el Nuevo Testamento cómo ese sacrificio es Cristo. Y ya nosotros no lo tenemos que hacer. Ahora yo le estoy dando un ejemplo de mandamientos que estaban en la ley, que eran obligatorios. Eso es un mandamiento es algo imperativo, es una orden. No se puede discutir, no se puede tomar de una manera voluntaria, es una orden, es algo que hay que obedecer. Entonces vamos a ver en la ley mandamientos que eran de la ley y cuando entraron a la gracia quedaron abolidos. Aquí vemos, por ejemplo, Levítico capítulo 12, y yo lo estoy buscando despacito mientras que doy la explicación, y el versículo 3. Hay muchos versículos con referencia a la circuncisión, pero lo he buscado para ir al grano, porque tenemos varios ejemplos
de mandamientos en la ley que ya nosotros no tenemos que cumplir. Al octavo día se circuncidará al niño. Cristo lo circuncidaron al octavo día. María y José lo llevaron al templo porque Cristo nació bajo la ley. Porque la gracia acontece con la muerte, resurrección y ascensión de Cristo a la diestra del Padre. Esas tres cosas tenían que acontecer para que viniera el nuevo pacto. El nuevo pacto profetizado en la ley. Por eso necesitamos la ley y por eso necesitamos estudiarla. Porque Cristo cumplió, según la información que yo he podido obtener. Hay gente que ha visto más profecías que este número que voy a dar. Cristo cumplió 280 profecías que están en la ley. Él las cumplió. Hay gente que ha contado hasta 400. Pero vamos a decir mínima 280 profecías Jesús cumplió que están en la ley. Si la ley no existiera, nosotros no pudiéramos saber quién es el Cristo. Por ejemplo, desde el libro de Génesis, desde antes de la ley, luego ratificado en la ley, se nos dice a nosotros que el Cristo, el Mesías, tenía que nacer de la tribu de la familia de Judá. Eso está en la ley. Bueno, pues por eso nosotros sabemos que Jesús es el Cristo, porque viene de ese linaje. Por darle un ejemplo. Entonces vemos aquí, y al octavo día se circuncidará al niño. Así que todos los israelitas tenían que ser circuncidados, todos los hombres. Era una ley. ¿Es para nosotros ley esto hoy? Muy bien. Colosenses capítulo 2, versículo 11. Nos vamos al Nuevo Testamento despacito. Colosenses 2, versículo 11. Ponen mis notas por aquí. Creo que se me va a hacer más fácil de esta manera. Colosenses 2:11. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la circuncisión. Ve si usted está circuncidado o lo circuncidaron. Bueno, no tiene nada de malo, no es pecado que un hombre sea circuncidado. Hay gente que prefiere la circuncisión, hay gente que no. Pero en Colosenses capítulo 2, versículo 11, dice, en él, aquí se está refiriendo a Cristo. Vamos a leerle un poquito más atrás, ¿verdad? Versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas rutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Aquí está hablando de Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Fíjense qué tremendo está esto. Porque en él, en Cristo, habita, no habitó ni habitará, sino otra vez el término aquí es presente continuo, habita corporalmente en la persona de Cristo toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud que es el Padre habita también en el Hijo. Lo dice aquí la Biblia. Si usted no lo quiere creer, bueno, hay gente que no cree que Jesucristo es Dios. Dicen que Jesucristo es una creación de Dios. Y si es creación, entonces hubo un tiempo antes que Dios lo creara que no existía. Pero cuando la Biblia nos habla que Jesús es una creación de Dios, se está refiriendo a su humanidad, no a su deidad, no a su divinidad. En su divinidad dice aquí, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Bueno, ya dimos una clase de esa. En la clase pasada dimos una clase hablando de la deidad de Cristo. Y vosotros estáis completamente en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él, fíjese, está refiriendo a Cristo, en él también fuiste circuncidado, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Así que hay una circuncisión de Cristo que no es la física ya. Aquella era un símbolo de lo que Dios Padre iba a circuncidar bajo la gracia. Tengo que tener cuidado en explicar lo que es la circuncisión, porque yo no sé si hay niños menores de edad que me están viendo. Pero hay una parte en el cuerpo del hombre que se llama el prepucio, que está en la parte más íntima del hombre.
ese pedacito de tela en la parte masculina más íntima que el hombre tiene es lo que se cortaba. Esa es la circuncisión. Así que era cortar el pedazo de carne más íntimo que tiene el ser humano. Esa es la circuncisión. ¿Qué simbolizaba eso? Lo que aquí dice: en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Qué simbolizaba a corte de aquel pedacito de carne, lo más íntimo que tiene el hombre? Significa la circuncisión de nuestra vida espiritual. En otras palabras, cortar de nosotros lo más íntimo, lo que tenemos en el alma, el pecado. Cuando Cristo viene a nuestra vida, Dios Padre arranca el pecado. ¿Qué cosa es lo más íntimo que tú tienes? Lo que tienes en el alma. Porque tú no eres pecador porque eres narizón. Tú no eres pecador porque estés medio tuerto. Tú no eres pecador porque seas feo, o sea flaco, o seas alto. ¿Ve? El pecado es interno. El pecado está en el alma, en el corazón. Y la Biblia dice aquí que esa es la circuncisión de Cristo. Dice aquí: al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso. No se está refiriendo que te cortes un dedo. No está hablando de un cuerpo carnal, sino de la carnalidad del pecado. Al echar de nosotros el pecado en la circuncisión de Cristo. Fíjense que la circuncisión ahora es Cristo el que la hace. En los tiempos de la ley se llevaba al niñito a los 8 días y en su partecita más íntima, ¡pam!, se cortaba ese pedacito de carne que era lo más íntimo que tenía ese niño. Ahora, cuando tú vienes a Cristo, Cristo es el que hace la circuncisión. Y entra lo más íntimo que tú tienes en el alma y lo corta. Entonces ya no hay una circuncisión física por la ley. Esa parte de la ley quedó cumplida, la cumplió Cristo. A ver, ¿qué otro versículo? Gálatas capítulo 5, versículo 6. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Estamos dando ejemplo de cosas de la ley que eran obligatorias y que eran ley para el pueblo de Israel y que ya no lo son para nadie. Ahora, el pueblo de Israel todavía se circuncida. Los verdaderos judíos, los verdaderos hebreos son circuncisos. Pero que dice la Biblia, ya hemos leído que para nosotros ya no es una obligación. Si una persona se quiere circuncidar, bueno, eso es una decisión voluntaria, por cuestiones higiénicas o por la razón que quiera. Pero eso no te hace ni más santo ni menos santo. Y la Biblia lo dice, aquí lo vamos a leer ahora. Gálatas 5, versículo 6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Así que ya vemos aquí un mandamiento de la ley, que es la gracia que quedó abolido. Y pudiéramos abundar muchísimo, pero muchísimo más. A ver, vamos ahora a Levíticos capítulo 6, al Antiguo Testamento, y ver mandamientos que eran bajo la ley, pero ya no se cumplen. Ya esa parte de la ley quedó cumplida por Cristo. ¿Vieron que ahora Cristo es el que hace la circuncisión? La del alma. Porque fíjense, si un israelita, y esta circuncisión de Cristo es superior a la otra. Porque si un israelita que lo circuncidaban cuando era niño, era pecador y pecaba, de nada le valía la circuncisión. De nada le valía que estaba circuncidado. Vaya, que la circuncisión superior es la del alma, es la que hace Cristo. Y aquí en Levíticos capítulo 6, versículos 2 y 9, nos habla de otras cosas que eran mandamientos que ya no lo son, y son de la ley, y eran de la ley. Levíticos capítulo 6 dice: cuando una persona pecare, mira, aquí está hablando del pecado, hiciere prevaricación contra Jehová. Si una persona peca contra Dios en la ley y negare a su prójimo
lo encomendado o dejado de su mano. En otras palabras, cuando una persona pecaba, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer? Bueno, vamos a leer los versículos. Levíticos capítulo 6, versículo 9, dice así, versículo 9 dice: manda a Aarón y a sus hijos y dile, esta es la ley, ¿ves que es la ley? Del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego, encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. ¿Qué tenía que hacer? Ofrecer un holocausto. Esa era la ley. Una persona pecaba, tenía que ofrecer un holocausto, y hay muchísimos versículos. Un holocausto ya sea de una oveja, ya sea de un buey, un becerro, un cordero, diferentes tipos de holocaustos. Esa era la ley. La ley lo mandaba. Y hay muchísimos versículos. En el capítulo 7 hay muchos versículos en el Antiguo Testamento que especifican los diferentes tipos de sacrificios. Por este pecado se tenía que hacer este sacrificio, por este pecado tenía que hacerse este otro sacrificio, y etcétera. Yo estoy leyendo versículos aquí que son más generalizados, porque necesitaríamos 5 clases, 10 clases para este tema nada más. Entonces Levíticos capítulo 7, versículos 1, 2 y 5, dice así: asimismo, esta es la ley, ¿ve? Ley, esto es importante, del sacrificio por la culpa. Cuando una persona pecaba, tenía una culpa, una culpabilidad delante de Dios. Es cosa muy sagrada. Vaya, el sacrificio que se hacía para pagar por ese pecado, por esa culpa, era una cosa muy sagrada. Dice, en el lugar donde se degüelle el holocausto, ¿ve? ¿Cuál era el sacrificio? Había que degollarlo. Y no era un ser humano, era un animal, hasta que Cristo pagara por nosotros. En el lugar donde se degüella el holocausto, degollarán la víctima por la culpa y rociará su sangre alrededor sobre el altar. Y ahora en el versículo 5 dice: y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová. Es expiación de la culpa, la paga por la culpa del pecado. Así que vemos aquí que esto es la ley. Así había que hacer. Pero fíjense que esta ley no es eterna. Esta ley es un símbolo. Todo esto simbolizaba los látigos, la corona de espina. Cada uno de estos sacrificios que son diferentes, me tomaría a mí por lo menos unas 10 clases para agarrar cada uno de estos sacrificios que se hacían por diferentes tipos de pecados y ver cómo en la muerte de Cristo están simbolizados estos sacrificios. Porque Jesús recibió bofetadas, puñetazos, azotado varias veces, corona de espina, clavos, lanza en el costado. Cada una de estas acciones que se hizo al cuerpo de Cristo están simbolizadas en los diferentes sacrificios y holocaustos del Antiguo Testamento. Yo estoy escogiéndoles pasajes otra vez que son generalizados. Nos vamos ahora al Nuevo Testamento, al libro de Hebreos capítulo 9, versículo 7. Hebreos capítulo 9, versículo 7. Hebreos 9, 7. Yo pudiera leer todos estos versículos listos y ir más rápido, pero el propósito es que usted estudiemos juntos. Que usted los lea conmigo, no que me escuche solamente, porque cuando uno escucha no memoriza mucho, pero cuando uno lee y escucha memoriza más, y esto es importante leerlos juntos. Hebreos 9, versículo 7, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Así que vemos aquí otra vez cómo en la ley, es lo que estamos tratando de explicar, en la ley se ofrecían los sacrificios para pagar el pecado. Ahora muy bien, nos vamos al capítulo 9, versículo 11. 9:11, Hebreos capítulo 9, versículo 11. Así que hemos visto cómo en el versículo 7 se nos vuelve a aclarar que para el perdón del pecado en la ley
el sumo sacerdote tenía que tomar la sangre de esos sacrificios que se ofrecían afuera una vez al año. Los sacrificios que se hacían afuera se tenían que hacer continuamente. Cada vez que un israelita pecaba, mentía, tenía que hacer un tipo de sacrificio. Robaba, tenía que hacer un tipo de sacrificio. Cada pecado tenía una forma de diferentes sacrificios. Pero una vez al año el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo con sangre para pagar por los pecados. En el versículo 7 lo hemos leído. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, no, en otras palabras, en el lugar santísimo, tenía que entrar el sacerdote con sangre, la cual ofrece por sí mismo. Fíjense que el sacerdote tenía que ofrecer esa sangre hasta por él mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Así que toda la nación, una vez al año, tenía que hacer sacrificios para encontrar perdón de Dios, misericordia de Dios. Y esto fue por cientos de años, desde que Dios le dio la ley a Moisés en el Sinaí, hasta que Cristo murió, resucitó, ascendió a la diestra de los padres, y la iglesia en Pentecostés recibió el Espíritu Santo. Y ahí ahora entendió esto. Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, en otras palabras, antes de Cristo encarnarse, Él no estaba presente, ni estaba presente su sacrificio. Por lo tanto, Dios para que el hombre diera seriedad al asunto del pecado, que no fuera nada más, ya perdóname, Señor. No, nosotros recibimos perdón cuando le pedimos perdón a Dios porque ha habido un sacrificio. Y por eso tenemos que tomar el sacrificio de Jesús con seriedad. Y por eso hay una Santa Cena, para Dios recordarnos que es serio gesto para Él. Cuando tomamos la Santa Cena y rompemos el pan, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Estamos recordando lo que costó la paga de tu pecado, los azotes, la tortura, la muerte de nuestro Señor. Y cuando tomamos el jugo de la vid, estamos recordando que no solamente su cuerpo sufrió, sino que su sangre fue derramada para borrar por nuestros pecados. Por eso la Santa Cena es un acto que se tiene que tomar con seriedad. Yo cuando veo que la Santa Cena se toma de una manera con ligereza, algunas veces hasta tiemblo. Hasta tiemblo porque Dios en esa acción, en esa fiesta, la Cena del Señor es una fiesta. Es Dios haciéndonos entender lo que le costó a Él. Vaya que en la Santa Cena nosotros estamos ofreciendo el sacrificio que es agradable a Dios, que es la muerte de Cristo. Y aquí ahora en Hebreos capítulo 9, versículo 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hechos de mano, es decir, no de esta creación, en otras palabras, su cuerpo creado por obra y gracia del Espíritu Santo. Y no, mira, aquí viene, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Como aquel sumo sacerdote entraba una vez al año para ofrecer sangre por el perdón de los pecados del pueblo, Cristo entró al lugar santísimo, a la diestra del Padre. ¿Con qué entró? Con su propio sacrificio por nosotros. Así que cada vez que el Padre ve nuestros pecados, también ve la paga por esos pecados, la sangre y el sacrificio de Cristo. Y dice aquí, porque si la sangre, versículo 13, estamos en Hebreos 9:13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santificaba para la purificación de la carne, si aquello tenía efectividad, si aquello Dios lo daba como algo lícito, como algo aceptable, como una redención que Dios aceptaba, una paga por nosotros, si aquello era aceptable,
Versículo 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin manchas a Dios. Si aquello tenía valor, más valor tiene. Que Jesús sin pecado, sin mancha, se ofreció a Dios, limpiará nuestras conciencias. Fíjate hasta dónde entra. No es el cambio de que te cambies de camisa, ni que te vistas bien, sino es la limpieza de tu conciencia. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Dios entra hasta el alma, hasta la profundidad del ser y hace una circuncisión corta, lo más íntimo, lo que ningún hombre, ya los hombres cortaban el prepucio de los niños. Pero aquí Cristo entra a donde nadie puede entrar y corta la carnalidad de nosotros, que es un símbolo de la circuncisión. Y las ofrendas que se hacían como holocausto, como hemos explicado, parte de la ley, es un símbolo de lo que Cristo iba a hacer. Así que, ¿por qué estamos hablando todo esto? Y ya voy a entrar al asunto del sábado. Porque es necesario explicar que todo lo que existía en la ley no era eterno, sino que se cumpliría en la persona de Cristo. Y una vez cumplida, no hay que hacerlo más, porque Jesús ofrece, por eso de la ley, Jesús ofrece algo superior basado en sí mismo, en Él, basado en lo que Él hizo en la cruz. Así que, un versículo más con referencia a esto, Juan capítulo 1, versículo 29. Juan 1:29, un versículo que hemos oído cientos, miles de veces. Juan 1:29, vemos aquí a Juan el Bautista, cuando ve a Jesucristo en el Jordán. Jesús está viniendo a él para ser bautizado, y Juan 1:29 dice aquí, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjense que en esta frase, Juan está eliminando todas las liturgias, todo el acto de holocausto por el pecado. Al decir que Cristo es el pecado de Dios, he aquí el singular uno, el Cordero de Dios. Ahora Cristo es el único Cordero de Dios, y no es Cordero de la religión, no es Cordero de los bautistas o de los pentecostales, no, es el Cordero de Dios. Es lo que Dios Padre decidió. Dios Padre decidió que aquello de la ley terminara, que la circuncisión física fuera un acto voluntario, ahora si usted lo quiere hacer. Porque en Cristo es el que circuncida no la carne, sino el alma de nosotros. Y que aquellos sacrificios que se hacían para pagar por el pecado, Cristo ahora es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo trato de imaginarme esto a los oídos de los fariseos, de los saduceos, que están allí en el río Jordán. Dice que las multitudes venían a ver a Juan, y que ahora Cristo viene allí. Y ahora Juan está diciendo que es algo revolucionario a los oídos de esta gente. Porque al decir que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado de Israel, no dice Israel. Lo he dicho deliberadamente a propósito. Dice, el pecado de Dios que quita el pecado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque ahora el sacrificio de Cristo, aquello de la ley, era para el pueblo de Israel. Y si algún gentil, alguien que no era del pueblo de Israel, quería agradar a Jehová, tendría que guardar la ley, cuando existía la ley. Pero ya no. Otra vez, no es que nosotros hemos desechado toda la ley. Porque todos los mandamientos que el pueblo cristiano tiene hoy, el pueblo evangélico, vienen de la ley. Sino que guardamos solamente los mandamientos de la ley que están ratificados en la gracia, en el nuevo pacto. Entonces, antes de yo entrar al tema del sábado, que es el cuarto mandamiento, y leerle los versículos bíblicos donde ya el sábado no tenemos que guardarlo, yo quería mostrarle que hay otras cosas de la ley, que no es solamente el sábado, hay muchísimas cosas más, que no tenemos tiempo porque la clase se extendería mucho, que ya fueron cumplidas por Cristo y ya no tenemos que guardarlas. Pero ahora sí, vamos a entrar en el asunto del sábado. Colosenses capítulo 2,
versículos 16 y 17. Empecemos por ahí, porque hay mucho. Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Nos queda media hora de clase, así que esta media hora nos vamos a dedicar a eso. ¿Por qué nosotros nos guardamos el sábado y por qué nos reunimos el domingo? De acuerdo a la Escritura. Y en Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17, el apóstol Pablo nos da con toda claridad este asunto. Porque los judíos que se convertían a Cristo ahora querían venir a los gentiles y hacer lo que se circuncidaran, que guardaran los ritos, los días de fiesta y los diferentes ritos de la ley. Y Pablo, que es el apóstol de los gentiles, le escribe a los Gálatas especialmente. Y bueno, el libro romano, el libro de Gálatas, el libro de Colosenses, por todos lados, luchando contra estas cosas de la ley que quedaron cumplidas en Cristo y nosotros no tenemos que cumplirlas más, ni guardarlas más como se guardaban bajo la ley. Y aquí está Colosenses, para empezar, capítulo 2, versículo 16. Por ejemplo, las comidas, la carne de puerco. Yo hace muchos años que no como carne de puerco, pero eso no quiere decir que lo hago porque estoy guardando la ley. Por ejemplo, la carne de puerco era prohibida en la ley para el pueblo de Israel. Ahora, yo no la como porque hace unos añitos atrás me encontraron el colesterol muy alto y paré de comer la carne de cerdo porque tenía mucho colesterol y ya después me acostumbré y cuando probaba la carne de cerdo, por ejemplo, en jamón o algo así, ya a mi paladar no le gustaba. Pero eso no quiere decir que yo voy a juzgar a alguien porque coma carne de cerdo. Y eso está en la ley. No se puede comer ni conejo, no se puede comer carne de cerdo y muchísimas cosas que la ley prohibía. Esa era la ley. Sin embargo, mira lo que dice aquí: por tanto, nadie os juzgue. Estamos en Colosenses 2:16. Nadie os juzgue en comida o en bebida. Mira, ahí está. O en cuanto a días de fiesta. Vaya, la ley estaba una serie de días de fiestas religiosas que el pueblo de Israel tenía que obligatoriamente cumplir si quería estar bien con Dios. Aquí está diciendo que no, que ya no. Luna nueva o días de reposo. Ve, sábado. Porque está claro que para Israel el día de reposo es sábado, como leímos en la ley, como leímos en los 10 mandamientos. Entonces vemos aquí, dice el versículo 17, todo lo que se mencionó, todo lo que se ha mencionado en el versículo número 16, es más que el versículo 15 hasta dice que estas cosas, ahora sí las guardamos, son simplemente una esclavitud religiosa. Dice, y despojando, versículo 15, a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os engañe en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todas estas cosas son sombras, son un simbolismo, una tipología de lo que Cristo iba a hacer y cumplir con su sangre en la cruz del Calvario. Así que para empezar por ahí. Muy bien, nos vamos a Hebreos capítulo 7. Nos vamos a Hebreos capítulo 7, versículos 18 y 19. Hebreos capítulo 7, versículos 18 y 19. Y dice así: queda pues abrogado. ¿Qué significa abrogado? Terminado. Ya, terminado. El mandamiento anterior, a causa de su debilidad y ineficacia. No soy yo que está diciendo que era débil. No soy yo que está diciendo que no tenía eficacia. No soy yo. Esto está escrito aquí en la sagrada palabra de Dios. Son palabras fuertes. ¿Qué es lo que está diciendo? No está diciendo que la ley era mala.
Lo que está diciendo es que tenía su tiempo. Cosas de la ley, porque otra vez, todos los mandamientos que nosotros cumplimos hoy salen de la ley, porque están ratificados en el Nuevo Testamento. Honra a tu padre y a tu madre, está ratificado en el Nuevo Testamento. No matarás, está ratificado en el Nuevo Testamento. No cometerás adulterio. ¿De dónde viene todo eso? De la ley. Eso no viene de la cultura. Mira la cultura de aquí, de la gente que no cree. Ven el adulterio como nada. Ven el adulterio como nada. Sin embargo, nosotros tenemos ese mandamiento de la ley, ratificado en el Nuevo Testamento. Pero las cosas de la ley que no están ratificadas en el Nuevo Testamento, nosotros no tenemos que cumplirlas. Entonces vemos aquí que Hebreos capítulo 9, versículo 7, Hebreos capítulo 7, versículos 18 y 19, nos dice así: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Esto lo está diciendo uno que fue fariseo. Pablo fue fariseo. Y de la introducción de una mejor esperanza, ya leímos que era un pacto nuevo y que era mejor porque descansa, reposa sobre mejores promesas. ¿Cuáles promesas? Lo que Cristo hizo en la cruz. Por lo cual nos acercamos a Dios. Así que vemos aquí por qué nosotros no guardamos el sábado, porque es uno de los mandamientos que no están ratificados en el Nuevo Testamento. Ahora, si estuvieran ratificados en el Nuevo Testamento, ¿lo guardaría yo? Pues claro que sí. Yo lo guardo, pero no está. Y vamos a ver por qué es que nosotros nos reunimos el domingo. Voy a apresurarme un poquitito. Hebreos capítulo 8, versículo, yo creo que leímos esto ya. Hebreos capítulo 8, versículo 1. Dice así: ahora bien, sí, ya esto lo hemos leído ya. Vamos a ir a otro que no hemos leído. Vámonos al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo del 8 al 11. Gálatas capítulo 4, versículo del 8 al 11. Así que dice acá sí, con referencia a la ley y al sábado: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Le llama una esclavitud. Le llama rudimentos débiles. Pablo, el que fue fariseo, el apóstol de los gentiles. ¿Cuáles rudimentos? Miren aquí: guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Lo que decía la ley. Las fiestas, los días, el sábado, los sacrificios, la circuncisión, lo que hemos mencionado, por no entrar y mencionar otras cosas. Se le llama rudimento porque eran temporarios, hasta que viniera lo perfecto, el sacrificio perfecto. Porque en esta vida no hay nada perfecto, solamente una cosa: Cristo. Y el sacrificio que él hizo en la cruz, sacrificio perfecto. Así que vemos aquí que con toda claridad la Biblia ha dicho que no tenemos que guardar ni los días de fiesta de la ley, a no ser si están ratificados en el Nuevo Testamento. ¿Por qué nosotros celebramos la Santa Cena? Porque Jesús en la Santa Cena dio un simbolismo de lo que era la Pascua judía. ¿Por qué nosotros celebramos Pentecostés? Porque fue en Pentecostés que cayó el Espíritu Santo. ¿Ves? Esa es una fiesta de la ley que nosotros guardamos. Ahí hay dos fiestas de la ley que nosotros guardamos. Así que vemos aquí que en relación al sábado nosotros no lo tenemos que guardar. ¿Por qué nos reunimos en domingo? ¿Por qué la iglesia, en vez de reunirse sábado, se reúne en domingo? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Nos vamos a Marcos. Primeramente vamos a ver ciertos versículos. Antes de entrar ahí, nos quedan 20 minutos y voy a ir más rápido. Pero hay ciertos versículos donde la gente que guarda el sábado se agarra de ellos para decir que nosotros tenemos que guardarlo. Vamos a Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Así que los sabatistas, los que guardan el sábado,
creen esto. Marcos capítulo 16, versículo 14. Dice, finalmente se les apareció a los 11 mismos. Marcos capítulo 16, versículo del 1 al 4. Del 1 al 4, me equivoqué acá. Un momentito. Marcos capítulo 14, versículo, déjame arreglar mis notas aquí. Versículo del 1 al 4. Y no le puse la rayita y se veía como 14. Marcos 16, del 1 al 4. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, así que vemos aquí que no fueron el sábado, que guardaron el sábado. Cuando pasó el día de reposo, guardaron el sábado. Y muy de mañana, el primer día de la semana, si el último es sábado, ¿cuál es el primero? Domingo. Lo que le llamamos nosotros domingo. En la Biblia no aparece el título de domingo para ese día. El primer día de la semana se le llama el primer día de la semana. El término de domingo no aparece en el Nuevo Testamento, es un término que se le dio después. No creo que tenga tiempo yo para entrar en el significado de la palabra domingo. Pero bueno, el primer día de la semana es lo que se le llama domingo, porque es después del sábado. Dice, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. En otras palabras, que estas mujeres guardaron el sábado. Entonces, las personas que dicen que nosotros tenemos que guardar el sábado, ya vimos los versículos que nos enseñan que no tenemos que guardarlo. Dicen, ¿ves que ellas guardaron el sábado? Porque están bajo la ley. Están bajo la ley. Todavía Cristo no ha resucitado. Va a resucitar. Y después de la resurrección, todavía los discípulos no tenían el conocimiento de la gracia. Porque el conocimiento de la gracia es cuando el Espíritu Santo viene sobre la iglesia en Pentecostés y el Espíritu Santo revela la gracia de Dios. Así que vemos aquí cómo guardaban el sábado, pues están bajo la ley. Luego hay muchos que ven en el libro de los Hechos que el apóstol Pablo iba a las sinagogas a predicar en sábado. Hechos capítulo 17, hay varios versículos, nada más voy a leer y me quedan unos 15 minutos y quiero que leamos por qué nosotros nos reunimos en domingo. Vemos aquí a Pablo en Hechos 17, versículo 1 al 5, pasado por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, que sábado, 3 sábados seguidos, discutía con ellos, declarando y exponiéndoles por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Entonces se agarran de aquí para decir, mira, Pablo iba en sábado a predicar a Cristo. Porque iba a la sinagoga a predicarle a los judíos. Y los judíos el día que se reunían era el sábado. Entonces Pablo iba a predicarle. Entonces en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículos 8 y 9, vemos esto también. Hechos 19, versículos 8 y 9. Dice así. Y entrando Pablo en la sinagoga, pues si era sinagoga, pues es sábado, el día que se reúnen los judíos, él le iba a predicar a los judíos. Habló con denuedo por espacio de 3 meses, en otras palabras, 3 meses iba todos los sábados a la sinagoga a predicarle a los judíos porque ese es el día que ellos se reúnen. Discutían y persuadiendo acerca del reino de Dios, pero endureciendo a algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Se apartó Pablo de ellos y separó, fíjense lo que hace Pablo, separó a los discípulos discutiendo cada día, ya no sábado, fíjense. Pablo ahora toma los discípulos que se convierten de los judíos en sábado y los separa. Y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Y continuó por espacio de 2 años, en otras palabras, que Pablo, cuando se reúne en la iglesia, se reunía todos los días. No es cuestión de sábado. Servir a Cristo no es cuestión de sábado.
no es cuestión de domingo, es servir. Tampoco podemos ser una idolatría del domingo. Es servir a Cristo todos los días. Ahora, ¿qué día se reunía la iglesia? En Hechos capítulo 20, aquí, un capítulo después, versículo 7, Hechos capítulo 20 dice, el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Si el último es sábado, el primero es lo que se llama domingo. El primer día de la semana, reunidos los discípulos. ¿Qué día se reunían los discípulos? El primer día de la semana. Es el día oficial, aunque para nosotros todos los días son del Señor. Pablo se reunía todos los días. Lo dice ahí bien clarito. Lo sacó de la sinagoga los sábados y se reunía todos los días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, para celebrar la cena del Señor. Pablo les enseñaba qué hacía el primer día de la semana. Celebraba la Santa Cena. Les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Así que vemos aquí que la iglesia se reunía el primer día de la semana. La iglesia, en Juan capítulo 20, versículos 1 y 2. Juan capítulo 20, versículos 1 y 2. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y le dijo, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde ha puesto. Para no leer toda la historia porque me quedan muy pocos minutos, vemos aquí que María Magdalena fue al sepulcro y Jesús resucita el primer día de la semana. Y en ese primer día, dice el versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, y te lo aclara, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, pasa a vosotros. Así que vemos aquí que resucita el primer día de la semana, que Pablo se reunía con la iglesia el primer día de la semana, que el primer culto que se celebra, lo celebra Jesús el primer día de la semana en la noche, cuando Él resucita. Y luego una semana después, el versículo 24 en adelante, vemos aquí que se vuelve a aparecer el Señor el primer día de la semana, domingo. Así que, ¿por qué nosotros nos reunimos el domingo? Bueno, porque era el día que se reunía la iglesia. La evidencia en el libro de los Hechos, después que la iglesia recibe el Espíritu Santo, antes de recibir el Espíritu Santo todavía se reunían en sábado porque estaban bajo la ley y no tenían el conocimiento de la gracia. Pablo iba los días de reposo a la sinagoga porque ese es el día que se reunían los judíos y él le iba a predicar, aprovechar que estaban reunidos para predicarle. Pero una vez que se convertía, vemos ahí que lo sacaban de la sinagoga y en una escuela alquilada, ni siquiera un santuario, una escuela alquilada, Pablo enseñaba todos los días. Pero el día oficial era el primer día de la semana. El día de Pentecostés, les voy a dar los versículos bíblicos porque, vamos rápidamente a Levíticos 23, porque vamos a ver ahí que el día de Pentecostés, cuando se recibe el Espíritu Santo y cuando el pueblo de Israel recibía, era la fecha que celebraba cuando Moisés recibió los 10 mandamientos, lo primero de la ley. Lo recibió 50 días después de la Pascua, que es cuando se celebra Pentecostés. Y en Levíticos capítulo 23, versículos 15 y 16, Levíticos 23, versículos 15 y 16 dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo. ¿Cuál es el día que sigue al sábado? Domingo. Contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste las gavillas de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día, y lo vuelve a repetir, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, el día después del día de reposo, contaréis 50 días. Pentecostés, 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Se celebraba la fiesta de la cosecha
Pero la fiesta de la cosecha de Dios, ¿cuál fue la fecha de la cosecha de Dios en la ley? Cuando Jehová Dios le entregó los 10 mandamientos a Moisés, 50 días después de la Pascua. Y el pueblo de Israel hace la fiesta de que recibió la ley, que empezó con los 10 mandamientos en el día de Pentecostés. Pero en Hechos capítulo 2, la iglesia se reúne en Pentecostés. Cristo escogió derramar el Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo escogieron derramar el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, que viene siendo el día después del sábado. Cuando llegó el día de Pentecostés, Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego sentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Así que la cosecha en la ley es cuando Dios le da los 10 mandamientos a Moisés, pero la cosecha en la iglesia es cuando la iglesia recibe el Espíritu Santo. Así que vemos aquí que por eso en la iglesia nos reunimos en domingo. Muy bien. Hechos capítulo, vamos a ir al libro de Romanos, capítulo, para terminar, Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14 y terminamos con esto, versículo del 4 al 8. Así que hemos visto por qué no guardamos el sábado, por qué no guardamos muchos de los mandamientos de la ley, porque no están ratificados en el Nuevo Testamento. ¿Por qué no nos circuncidamos? ¿Por qué no ofrecemos sacrificios de animales? Porque Cristo es nuestro sacrificio. Porque Cristo es nuestra circuncisión. Circuncisión que circuncida el alma. ¿Por qué no guardamos el sábado? Porque la Biblia nos enseña que era un tipo de lo que veía de venir. Era el día de descanso y nosotros descansamos en Cristo, en su gracia, en su misericordia. Y en Romanos capítulo 14, versículo del 4 en adelante, dice: ¿tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. ¿Qué nos está diciendo el Señor? ¿Tú quieres guardar el sábado? Pues guárdalo. Porque nosotros no tenemos ningún problema porque hay una religión que quiere guardar el sábado. El problema está que esa religión nos juzga a nosotros porque nosotros guardamos el domingo. Ese es el problema. ¿Tú quieres guardar el sábado? Pues guárdalo. ¡Qué bueno! ¿Tú no te quieres reunir en domingo? No te reúnas allá tú con Dios. Pero no me juzgues a mí. Yo no te estoy juzgando a ti porque tú guardas el sábado. Yo te estoy juzgando a ti que guardas el sábado, que dice que nosotros, porque guardamos el domingo, sea la señal del anticristo. Yo te estoy juzgando a ti, no porque guardas el sábado, sino porque tú dices que yo no soy salvo porque no guardo el sábado, que me voy al infierno porque no guardo el sábado. Entonces tú me estás juzgando a mí, yo no te estoy juzgando a ti. Ahí está el problema. Cuando se hace de una doctrina de juez, aquí te está diciendo que quién eres tú para juzgar al siervo ajeno. Entonces si tú quieres guardar el viernes, el sábado, el domingo, el lunes, gloria a Dios, guárdalo todo. Qué bueno, me alegro que lo estés guardando todo. Pero aquí dice que el que guarde el día lo guarda para Dios. Entonces si tú lo estás guardando para Dios como una alabanza, perfecto. Pero al tú guardar el sábado como una alabanza para Dios y usar el sábado para condenar a otro, estás perdiendo la bendición. Porque te has convertido en un juez. Así que nosotros guardamos el domingo porque creemos que eso es lo que enseña la palabra de Dios. Pero no te juzgamos a ti porque quieres guardar el sábado. Gloria a Dios.
Te quieres encerrar todo el día en sábado. Y con Dios porque crees que no puedes ir ni a la marqueta. Gloria a Dios. Estás estudiando la palabra, gloria a Dios. ¿Cómo no me voy a alegrar de eso? Pero no juzguen. Porque cuando empiezas a juzgar que nosotros que guardamos el domingo estamos fuera de la voluntad de Dios, ahí ya estás perdiendo bendición. Así que nosotros que guardamos el domingo, no juzguemos lo que guardan el sábado, lo dice aquí. Ni ellos que nos juzguen a nosotros. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Un aplauso, Señor, hermano. Espero que te haya sido de bendición esta clase. Y quiero darte una oportunidad, en un minutito, vamos a orar, para que tú aceptes a Cristo como tu Señor y Salvador. Ese Cristo que murió en la cruz, que hizo el sacrificio perfecto y pagó por ti. Que tú lo aceptes y lo recibas en este momento como tu Señor y Salvador. ¿Quieres hacerlo? Repite esta oración conmigo. Es una oración, no es un rezo. Yo la voy a improvisar aquí. Es una oración. Voy a conversar con Dios y tú conversas conmigo para ayudarte, para que invites a Cristo en tu vida y en tu corazón. ¿Quieres hacerlo? Muy bien. Di así. Señor Jesús, en este momento reconozco que soy un pecador y te pido perdón por mis pecados. Señor Jesús, gracias porque tú te ofreciste como el Cordero de Dios y derramaste tu sangre y diste tu cuerpo para pagar por mí. Y a ti doy la gloria y la honra, Señor. Te confieso como mi Señor y mi Dios. Y a ti doy la gloria, a ti Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga. Los esperamos en la clase que viene del jueves a las 8 de la noche, hora de Los Ángeles, y seguiremos con los 10 mandamientos. Vamos a ver si hay alguna pregunta. No hay preguntas, pero aquí en la clase hay preguntas, pero con fuerza para que se oiga. He estado siempre teniendo comentarios de los hermanos que se reúnen los sábados. Muy bien. Correctísima la última aportación de la Biblia, ¿verdad? Ellos siempre los he analizado y nos dicen que nosotros estamos totalmente mal porque la Iglesia Católica se reúne el domingo y nosotros estamos totalmente errados porque estamos haciendo lo que ellos. Pero eso no entienden ellos. Sí, los que guardan el sábado dicen que nosotros guardamos el domingo porque la Iglesia Católica se reúne el domingo. Nosotros no guardamos muchas cosas que la Iglesia Católica hace. Correcto. Esa es una afirmación totalmente errada. Nosotros nos reunimos el domingo porque la palabra del Señor dice que los apóstoles se reunieron el domingo. Y porque la palabra del Señor dice que nosotros no tenemos que guardar ya el sábado de la manera que se guardaba en la ley. Pero el problema de los sabatistas es ese. Es el espíritu juicioso que tienen. Ahí es cuando pierden la bendición de Dios. ¿Ves? Cuando ellos, en la Biblia dice bien claro, ya lo hemos leído, que el que quiera guardarles, guárdalo. Pero no me juzgues a mí porque yo voy a guardar el día del Señor el domingo. Que Dios les bendiga y hasta la próxima clase. Gloria a Dios.